Listo. Entonces, vamos a suponer que tengo la posibilidad de escribir solamente restricciones booleanas. Entonces, ¿cómo son las restricciones booleanas? Bueno, entonces ahorita vamos a decir qué significa cada una de las cosas. Entonces, el objetivo es escribir las restricciones booleanas y encontrar todas las soluciones. Entonces, en mi sistema, de propagación, de programación por restricciones, mi objetivo es encontrar todas las soluciones a unas restricciones booleanas que me ponen. Esas restricciones booleanas deben estar en una forma sintáctica que les voy a escribir. O dicen una variable booleana es igual a otra, o dicen una variable booleana es diferente de la otra, o dicen la conjunción de variables booleanas da una variable booleana, o dicen la disyunción de dos variables booleanas da una variable booleana. Pero yo puedo escribir restricciones con 3, con 5, con 8 variables booleanas. Lo que pasa es que si las quiero escribir, tengo que ponerlas en esta forma. Entonces, preprocesar, entonces como mis restricciones básicas son así, cuando yo quiero poner una restricción booleana que no es de esta forma, tengo que llevarla a esa forma. Eso es lo que llaman preprocesar. O sea, si yo tengo que mi restricción es X y una expresión que tiene dos o más variables, igual a Z, entonces esta expresión no es de esta forma, porque este S no es una variable, sino que es una expresión que puede ser, por ejemplo, W1 o W2, o W1 y W2, una cosa compleja. Entonces, ¿cómo cojo esto que no está en esta forma y lo voy llevando a esta forma? Entonces le dicen, no, eso es muy fácil. A esta S, cree una variable nueva, que se llame Y, y ponga que S es igual a Y. ¿Sí? Y la restricción que antes decía X y S igual Z, ponga la X y Y igual Z. Entonces ahora, esta restricción sí es de esta forma. Pero me quedó otra que todavía no sé si es de esa forma, porque yo sé que S tiene dos o más variables. Si tiene solo dos, ya me quedó de esta forma. Pero si tiene más, sigo haciendo lo mismo. Es decir, en este momento, estas dos expresiones de abajo están más cerquita de estar en esta forma que esta expresión de arriba que no está. Entonces, digo está más cerquita es porque esta tiene ya una variable menos. Y si no tiene todavía dos variables nomás, le quito una variable y le hacemos lo mismo hasta que quedan con dos variables. Luego yo puedo llevar cualquier restricción que se me ocurra de varias variables con is y con os a una restricción, a restricciones con solo 3 variables. ¿Listo? O sea que el sistema de restricciones, eso sí es importante, esa restricción es equivalente a esta. O sea, si aquí había 10 soluciones, aquí tiene que haber 10 soluciones. No puede haber más. Eso es preprocesar. ¿Listo? Esto es ser feliz. Ser feliz es, ya tiene todas las soluciones y si no, entonces siga buscando. ¿Qué es propagar? Entonces, propagar es escribir reglas de propagación. Entonces, por ejemplo, aquí hay uno. Si usted tiene una restricción entre todas las que tiene una restricción de conjunción X y Y igual a Z, y tiene que X está en el dominio X, Y está en el dominio Y, y tiene que Z es 1, entonces usted puede propagar, que significa botar esta restricción a la basura, pero el dominio de X volverlo de X inter 1, el dominio de Y volverlo de Y inter 1, y a Z dejarlo como está. Entonces, este CSP de abajo es equivalente al de arriba, pero tiene una ventaja. No tiene restricción, o sea, es más sencillo que el de arriba. Desapareció una restricción, ¿cierto? A eso de que le pasó al dominio de X, que fue podado con el 1, y al de Y, que fue podado con el 1, se le llama propagación. Y esa es la propagación por restricciones. En lugar de escribir esto como tan complicado, entonces en el libro dicen, vamos a escribir esto mismo, voy a escribirlo así. Si X y Y igual a Z y Z igual a 1, entonces eso lo reescribo a X igual a 1 y Y igual a 1. Pero lo que significa eso es que este CSP lo convierten en este CSP. Solo que la manera más fácil de leerlo y de escribirlo es, pues si Z es 1 y X y Y debe ser Z, X y Y también tienen que ser 1.
¿Listo? Y como esa hay 20 y pico reglas, creo, no sé cuántas hay, muestra, a ver, 6, 12 y 8, 20 reglas. Esas 20 reglas, cada una es una regla de propagación, que dice, si entre las restricciones que usted tiene una que dice x igual a y y otra que dice x igual a 1, entonces usted puede propagar y, es decir, que y tiene que ser 1. ¿Cierto? O sea, que si y tenía un dominio, el dominio ahora es intersectado con 1. Si x es y y es 1, también puede propagar a que x es 1. Si x es y x es 0, puede propagar a que y es 0 y puede propagar a que x es 0. Son las de la igualdad. Las de la desigualdad dicen, si x es diferente de y x es 1, entonces y tiene que propagar a 0, o si x es 0, y tiene que propagar a 1, y las análogas para los otros. Las del AND, las de la conjunción, la que vimos ahorita, la que vimos ahorita era esta. Si x y es igual a z y z es igual a 1, entonces x es igual a 1 y igual a 1. Pero hay 5 más. Si x y es z, x es 1 y y es 1, puedo propagar y decir que z vale 1. Si x y y es z, x es 1 y z es 0, puedo propagar y decir que y es 0. Si y es 1 y z es 0, puedo propagar y decir que x es 0. Si x es 0, puedo propagar z es 0. Si y es 0, puedo propagar z es 0. Y si z es 1, puedo decir que x y y deben ser 1. Esas son las de la conjunción. Y las de la disyunción son estas 6 de abajo. Entonces, mi sistema de restricciones tiene 20 propagadores. Y esos 20 propagadores están actuando todo el tiempo. Propagar es aplicar una de esas reglas. Eso es propagar. ¿Listo? Cuando uno no pueda propagar más, entonces llega al split, que es, tengo que abrir la búsqueda en 2 pedazos. Entonces, ¿cómo se hace? Busque la variable más restringida. Entonces, como mis variables son booleanas, sus dominios son 0 y 1, entonces busco una variable que el dominio sea solo una de las dos, o 1 o 0. ¿Sí? Si no hay, entonces cualquiera tendrá dominio 1 y 0, entonces cojo cualquiera de esas. Y una vez busque esa variable, entonces cojo esa variable, si era 0 o 1, y lo abro x en 0 o x en 1, y procedo por casos. Y luego hago backtracking, proceder por casos es hacer backtracking. Ese es las restricciones sobre los booleanos. ¿Sí? Y hemos visto cada uno de los pasos de este algoritmo sobre restricciones en los sistemas de booleanos. De este algoritmo. Ahí está eso. Este algoritmo. Entonces vemos que happy era todas, pero procesar era ponerla en esa forma, propagar era aplicar una de esas 20 reglas, y split significaba abrir la x en 0, 1 en 2 casos, y proceder por casos significa hacer el uno, hacer el otro, y luego hacer backtracking para unir todas las soluciones. ¿Listo? ¿Preguntas? Ese es el ejemplo de este marco para hacer programación por restricciones si las restricciones son booleanas. Bien. Ahora, ¿qué pasa si las restricciones, si es otro sistema de restricciones? Voy a parar esta grabación y vamos a ver este otro ejemplo.